Conflicto armado de Guatemala. Introducción. El conflicto armado en Guatemala existió desde los años 60, pero se caracterizó por la continuación de una guerra donde únicamente era entre los pobladores en conflicto y el ejército gubernamental. Pero eso no implicaba que de una forma y otra la vida dentro de la nación estuviera determinada de alguna manera por la guerra revolucionaria. Todo lo relacionado al conflicto armado interno que tiene sus raíces históricas, como concluye el esclarecimiento histórico. La memoria histórica es ahora un registro sistemático de historias personales y colectivas que permiten reconstruir el pasado y posibilitar el futuro. Sin embargo, ese registro requiere significaciones distintas en las memorias colectivas que existen en el país y que actúan sobre el comportamiento y pensamiento de los grupos e individuos. Al plantearse esta iniciativa, así como ocurrió con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, durante la etapa de recolección de testimonios para el REMI, los entrevistadores se hallaron ante diversas significaciones de lo ocurrido durante el conflicto. Por ejemplo, para muchos ancianos de Huehuetenango que se refugiaron en México, era una repitencia de sus sucesos, pues a principios del siglo XX, durante los decretos de latinización emitidos por los gobiernos liberales, se refugiaron en México y retornaron hasta la década de los años 1920. Para otros, en Rabinal, por ejemplo, ya los ancestros habían anticipado que sucedería. En ambos casos, la experiencia refleja una historia recurrente de opresión de los pueblos indígenas por parte de los ladinos. El conflicto armado interno, en términos generales, se aplicó la lógica propagandista, aplicando las conocidas reglas de la propaganda nazi. Estas reglas obedecían a las directrices que, abiertas o en forma encubierta, el ejército aplicaba a sus enemigos en la lucha armada. Entre estas reglas de la propaganda pueden citarse: reconocer los temas del adversario, atacar los puntos débiles, atacar y desdeñar el adversario, demostrar que la propaganda del adversario está en contradicción con los hechos, ridiculizar al adversario o haciendo objeto de bromas y de breves historias cómicas, hacer que predomine el propio clima de fuerza. Reflexión. ¿Qué sabe usted de la historia? ¿Qué le han contado? ¿Cómo entiende usted la historia de Guatemala? ¿Le han contado la verdad? ¿Cree usted que existe un cambio y ya no existe esa discriminación y maltrato social de los pueblos indígenas y de todos los pueblos que existen en Guatemala, como son el pueblo ladina, maya, chinca y garífuna? ¿Cree usted que existe un cambio? ¿Cree que se perdió la identidad de los pueblos de Guatemala? ¿Cree que es importante que el pueblo de Guatemala sepa las verdaderas historias? Dentro de las afectaciones del conflicto armado tenemos lo que es la discriminación, que no se atiende a todos por igual, la violación de los derechos humanos, la masacre a las personas, falta de democracia, el exilio, atentados a diversas instituciones, la identidad de los pueblos, que es importante respetar a cada pueblo por igual, poner en práctica la igualdad, respetar su identidad, ser partícipes de sus propias tradiciones, de sus propias creencias, de los pueblos que significan una verdadera, que son los pueblos mayas, las tradiciones que los abuelos inculcaban a sus hijos, que desde pequeños les inculcaban lo que es hablar su propio idioma
a respetar a los ancianos, a practicar valores desde su casa. Durante el conflicto armado interno, los temas sobre reivindicación social, demandas campesinas, sindicales y especialmente acciones guerrilleras se convirtieron en temas tabú poco cubiertos o bien tratados con sesgos periodísticos, aplicando técnicas propias de la propaganda oficial. Dentro de Guatemala se llevó a cabo una reunión que se practicaron los acuerdos de paz y se negoció para tener mejoras de los pueblos indígenas y poner en práctica lo que es la imparcialidad en Guatemala y Centroamérica en el año 1996. De ahí que los jóvenes entre ellos exista una línea de acción de respeto y trabajo para todos por igual, que exista ya no maltrato ni discriminación alguna, sino que el respeto a la identidad de cada pueblo.